todos. Mi nombre es Denis Adrián Pérez Monja. Somos estudiantes de la carrera de Derecho, a la vez también la carrera de Educación, de la cual, mediante un curso que llevamos en lo que es responsabilidad social, tenemos prácticamente como un trabajo social que es la responsabilidad del asesoramiento jurídico, ¿no? De la cual nuestro grupo, ya prácticamente conformado por diferentes estudiantes de diferentes partes del Perú, todos pertenecientes a la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, hemos decidido poder organizarnos con la finalidad de poder orientar, asimismo mediante temas, agradecerle a cada uno de los participantes, de los participantes de mis compañeros, ¿no? Por estar presente, asimismo por prestarnos ese poco de su tiempo, de la cual va a ser de mucho interés. ¿Por qué? Porque nosotros queremos compartirle más que todo, más que un tema jurídico, se podría decir un alcance o una orientación que a cualquier persona lo puede tener, ¿no? Lo puede necesitar, ¿no? En este caso vamos a empezar con lo que es el derecho a la pensión de alimentos. Si puede continuar mi compañero con la diapositiva. Sí. A ver. Sí. Sí, compañero, continúe. Bueno, ya. La pensión de alimentos, ¿no? Bueno, vamos a entrar primero con lo que es la palabra alimentos, que proviene del latín alimentum, ¿no? Que significa nutrir, alimentar, ¿no? Esta palabra también nosotros jurídicamente la relacionamos. Lo podemos encontrar en el Código del Niño y del Adolescente, en el artículo 92, así como también en el artículo 472 del Código Civil, ¿no? De las cuales dichos artículos nos orientan en lo que es el término jurídico de esta palabra, ¿no? Porque es necesaria, de la cual nos va a orientar, ya tanto sea como pensión alimentaria. Ojo que no solo hablamos de lo que es el padre, ¿no? Ambos tienen la misma obligación del tema de lo que es la pensión alimentaria, tanto sea la madre o tanto sea el padre. Y esto lo encontramos en los dos diferentes códigos. Continúa, compañera. La normativa del concepto de alimentos, ¿no? Como les indicaba en la anterior diapositiva. El Código Civil peruano nos dice en el artículo 472 que se entiende por alimentos lo que es indispensable, ¿no? Para el sustento, para habitación, vestido, asistencia médica, según la solicitación y posibilidades de la familia, ¿no? De quien lo requiera, ¿no? En este caso hablaríamos de lo que es el menor de edad, o también podría ser también para lo que son los mayores de edad, ¿no? Y también en el Código del Niño y del Adolescente lo encontramos en el artículo 92, de la cual en este artículo se explaya un poco más ya. ¿Por qué? Porque considera lo mismo que dice el Código Civil, ¿no? Que es el sustento, habitación y vestido, pero asimismo también agrega algo que es muy importante en este código, ¿no? Que también es los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de posparto, ¿sí? En el Código del Niño y Adolescente ya está un poco más amplio lo que es este artículo, ¿no? De la cual ya prácticamente abunda ya, ¿no? Se quiere decir que nosotros tenemos bueno, quien va a pasar la pensión alimentaria ya tiene que tener en cuenta los gastos en este caso, de la concepción hasta la etapa del posparto. Continúa, por favor. ¿Qué entendemos por alimentos en las doctrinas, ¿no? Son los que tienen, mejor dicho, quién tiene derecho a lo que es la alimentación, o quién puede reclamar, ¿no? En este caso vendrían a ser prácticamente los hijos, ¿no? Asimismo también la obligación alimentaria que impone la ley, ¿no? Para ciertas personas, ya sea padre o ya sea la madre, ¿sí? De las cuales el niño, ¿no? Se encuentra prácticamente en la obligación de reclamar esos derechos, ¿sí? Porque la alimentación es un derecho.
Continúa, por favor. Sí. ¿Qué es el derecho alimentario? ¿No? Es el derecho que la ley otorga a una persona para recibir y exigir de otra los recursos necesarios para sustentar y desarrollar su vida. Estos pueden ser alimentación, habitación, vestimenta, educación, salud, etc. Las que duran hasta el aprendizaje de alguna profesión o también para las personas o para los hijos que quieran continuar con una profesión, también están en el derecho de poder recibir lo que es la pensión alimentaria. Continúa, por favor, compañera. Sí, buenas tardes. Continuando con la... No se ve la diapositiva. Compartan las diapositivas, por favor. Bien, continuando con la ponencia con relación al tema de una demanda de alimentos, tenemos que indicar que el juez encargado de ver estos casos de un tema netamente de alimentos es el juez de familia, ¿no? El juez de familia del domicilio o que sea de la jurisdicción, ¿no? Del alimentante o del alimentario. Aquí podemos encontrar, ¿no? Dentro del juez de familia podemos encontrar que la prerrogativa o la parte normativa están los artículos que ya mencionó el compañero, ¿no? El compañero que me han antecedido, tenemos en el Código Civil, encontramos lo que es el 472, que te habla acerca del tema de alimentos, los distintos artículos que ya se ven, que se aprecian en las diapositivas. Así también podemos encontrar esa información como normativa en el Código Procesal Civil y también en los artículos del Código del Niño y el Adolescente. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Quiénes están obligados a prestar alimentos? Bueno, nos dicen que en el artículo 92 del Código de los Niños y el Adolescente, pues al igual que en el artículo 472, ¿no? Del Código Civil y como nuestra Constitución Política lo menciona, nos dice que de manera taxativa los padres son aquellos que están obligados a prestar alimentos para los hijos. Recordemos que la palabra o el tema de alimentos en caso civil no solamente se basa a algo que nosotros podamos comer, ¿no? Para poder subsistir. No solamente se trata de ello, sino el tema de alimentos va más allá. Abarca lo que es salud, abarca lo que es vestimenta, ¿no? Abarca también lo que es para que los niños puedan salir y puedan, por eso, digamos, distraerse, ¿no? Es un tema amplio, no solamente vamos a hablar de alimentos, porque un niño tiene que comer de repente sus 3 comidas diarias. Es por eso que siempre se ven muchos casos y últimamente, bueno, se ven casos mediáticos, bueno, ¿no? De las personas de la farándula que a veces dicen, ¡oh, ¿por qué tanta pensión de alimentos piden? No, es que no solamente se trata de la comida, sino también la vestimenta, la educación, la salud, como ya le había mencionado. Siguiente diapositiva, por favor. Nos dice, ¿cuál es el orden de relación, ¿no? En que prestan los alimentos cuando hay más de un obligado? Miren, en el artículo 475 del Código Civil peruano, nos dice que los alimentos, cuando sean 2 o más los obligados a darlos, se prestan en el orden siguiente: por los cónyuges, por los descendientes, por los ascendentes y por los hermanos. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Los criterios que tiene, ¿no?, en cuenta un juez para fijar una pensión de alimentos. Tenemos que también tener conocimiento que para un tema de alimentos, una demanda de alimentos, es un proceso sumarísimo, ¿no? Es un proceso que debería ser, ¿no? El debe ser es que tiene que ser muy rápido, muy corto, porque obviamente el niño necesita, pues, que se le pase una pensión, en este caso al alimentista. Entonces, ¿qué criterios tiene que tomar este juez para estos procesos?
Pues bueno, en el artículo 481 del Código Civil prevé que el juez debe tener en cuenta pues dos criterios. Uno de ellos, primero, es la necesidad de quien pide los alimentos. La necesidad de quien pide los alimentos. O sea, si la madre, ¿no?, va a pedir los alimentos, ¿para quién? Para su menor. Y como segundo punto, segundo criterio, es las posibilidades de quien debe prestar los alimentos. En este caso, el padre. ¿Por qué? Porque se supone que si una persona que es una persona que trabaja de manera eventual, ¿cómo le van a sacar la mínima para que pueda él pasar un proceso de alimentos, pagar? Se tiene que ver por el tema, por la remuneración mínima vital. Dependiendo a ello, se le da un porcentaje para el alimentista y obviamente tiene que quedar para él algo, porque si no, no va a poder subsistir, ¿cierto? Entonces, por eso se ven dos puntos. El primer punto, como ya había mencionado, ¿no?, que tiene que ver el tema de lo que pide la demanda, o la demandante, en este caso la mamá, pues un ejemplo que le estoy poniendo. Y en el otro punto importante son las posibilidades de quien debe prestar alimentos. Recordemos que si es una persona, digamos que sí tiene las condiciones para dar más pensión de alimentos, ¿no?, si tiene un buen trabajo, un sueldo estable, ¿no?, entonces la pensión de alimentos también va a ser aún mayor. Otro también ejemplo, por ejemplo, si el menor es un bebé, no va a ser la misma pensión a cuando ese niño ya va a ir al colegio, porque las necesidades también son otras. Entonces, a ello es lo que evalúa el juez de familia para que él pueda designar, ¿no?, y se pueda dar, pues, ¿no?, y decir cuánto es lo que debe de aportar el padre. Siguiente diapositiva, por favor. Acá hay una pregunta importante, ¿no?, que muchos de repente nos hemos hecho en algún momento, ¿no? ¿Los mayores de edad tienen derecho a alimentos? Hemos escuchado muchas veces de repente al familiar o al vecino que nos dice, ay, no, cuando mi hijo ya tenga 18 años, yo le tengo que quitar la pensión de alimentos. Pues acá hay un punto interesante. Sí, efectivamente, se le puede quitar lo que es la pensión de alimentos, pero siempre y cuando esta persona, pues, digamos, no sea una persona, en pocas palabras, de repente minusválida o que necesite del padre. Ya, necesite del padre, por ejemplo. ¿Qué es lo que dice el artículo 473 de nuestro Código Civil? Dice que establece que el mayor de 18 años solo tiene derecho a alimentos cuando no se encuentre en aptitud de atender a su subsistencia por causa de incapacidad física o mental debidamente comprobada. Como ya les había mencionado, una persona de repente que tiene habilidades diferentes, el papá bueno, ya sea la mamá, ¿no?, porque también se ven casos, no le puede quitar esa pensión de alimentos, ¿no?, porque eso no es una persona que se puede valer, digamos, ¿no?, entre comillas, valer por sí misma, ¿cierto? También hay otro punto interesante en donde mencionan que si bien es cierto, el hijo todavía tiene 18 años, pero sigue cursando estudios, ya sean universitarios o técnicos, el papá también está en la potestad de que le siga pasando su pensión de alimentos, siempre y cuando, ese es el punto importante, que esas notas también sean unas notas aprobatorias, sean unas notas buenas. No voy a pedir de repente, ¿no?, que mi papá me siga pasando, yo teniendo 23, 24 años, una pensión de alimentos, me voy a la universidad y muchas veces decimos, ¿no?, hacer vida social, se va a la universidad y no cumplo, ¿no?, como estudiante, ¿verdad? O no voy a retribuir de esa manera a mi padre ¿no?, que me pasa una pensión de alimentos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿En qué caso se extingue la obligación de prestar alimentos? Mire, conforme también al artículo 486 del código ya mencionado, se puede extinguir la obligación, ¿no?, de prestar alimentos solamente y fácil en dos formas. O cuando la persona quien da alimentos, o sea, en este caso el padre, fallece, o cuando el alimentista fallece. Solamente esas son las dos cosas por la que, se puede extinguir en este caso, ¿no?, el tema de alimentos, por la muerte del obligado o por la muerte del alimentista. Siguiente diapositiva. Alex. Sí,
Como lo acaba de mencionar mi compañera, existen muchos puntos, ¿no? En los cuales se habla en relación a las obligaciones que tienen los padres en cuanto a los alimentos, a lo que le corresponde a los hijos, ¿no? Ya que en muchos casos, en la mayoría de personas, en la mayoría de parejas, en la mayoría de matrimonios. Siempre cuando se separa la persona, en este caso sea tanto el hombre como la mujer, siempre tiende a olvidarse o de cierta manera, por decirlo, ¿no? De repente por castigar de alguna manera a la otra persona, a olvidarse de los hijos, a olvidarse de las obligaciones que tenemos como padres, ya que al nosotros ser padres, tenemos una obligación independientemente de la relación que llevemos con la mamá de nuestro hijo, o con la esposa o con la conviviente, tenemos una obligación que nos perpetúa hasta los puntos en donde muere o se extingue los casos de obligación de alimentos, como lo acaba de mencionar mi compañera, que es la muerte del obligado o la muerte del alimentista. Pero muy independientemente de eso, si nos olvidamos de esos puntos, o sea, quiere decir que los niños, los hijos, tienen la necesidad, ¿no? Y nosotros estamos, pero como padres, ¿se me escucha? Sí, ahorita se te escucha. Ya, sí se me escucha, ¿no? Sí, se le escucha. Ya, quisiera dirigirme a todos, ¿no? A todos los participantes en nombre de mi grupo, para darle las gracias por haber sido partícipes, ¿no? Por participar, por estar apoyándonos en esta bonita charla, ¿no? Esta charla educativa en cuanto a lo que es jurídicamente los temas de alimentos, puesto que en la mayoría de parejas, ¿no? En cuanto al índice que se establecen siempre en los establecimientos o en los grupos del Estado, que ven ese tipo de cosas, ¿no? Y se refleja mucho la incapacidad muchas veces o muchas veces la inobligación de los padres, ¿no? Ya que muchas veces por castigar, en este caso, por así decirlo, ¿no? De cierta manera, tratar de castigar a la otra persona en los casos de separación, sea por matrimonio, sea en los matrimonios, sea en las parejas, en los convivientes, siempre se olvida mayormente de los hijos, ¿no? Y eso es algo que no debería pasar porque los hijos tienen un derecho, nosotros tenemos una obligación para en cuanto a los hijos y nunca quitarles ese derecho, esta subsistencia, por así decirlo, ese respaldo de parte de los padres, tanto económicamente como emocionalmente, ya que no solamente la plata forma a los hijos en cuanto a sus necesidades, sino que ellos tienen que estar bien establecidos mentalmente, ¿no? Y su autoestima debe estar alta, nunca debe bajar, siempre deben sentirse unos niños queridos, unos niños adorados, unos niños que realmente se sientan protegidos de parte de los padres, ¿no? Eh, Independientemente de eso, este, cabe resaltar también que eh, los compañeros hemos tratado de hacer esta exposición lo más dinámica posible, lo más entendible posible, para que de cierta manera esta charla les pueda nutrir su conocimiento en cuanto a la pensión de alimentos y a los casos de alimentos, ¿no? Espero les haya sido útil, les haya servido y haya contribuido para su conocimiento, ¿no? De parte de mí y de todo el grupo les agradezco de antemano y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, compañeros, por la exposición que dieron en esta bonita tarde. Y para darle las gracias a todos mis beneficiarios que se conectaron, hacerles recordar que les vamos a enviar un link. Cada, cada estudiante se va a encargar de enviarles para que puedan responder algunas preguntas acerca de esta charla que nosotros
los hemos hecho con, como dijo el compañero, que somos estudiantes de Derecho y de Educación Inicial. Y dando las gracias, ¿no?, a los que se han podido conectarse, y espero que haya sido una charla amena, que pudieron entender, comprender lo que muchas veces vemos que pasa en la sociedad, ¿no? Bueno, eso fue todo, señores, señoritas, jóvenes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.